Muy bien, ahora veremos los músculos del brazo. Los músculos del brazo los vamos a dividir en dos partes, los músculos anteriores del brazo y los músculos posteriores del brazo. Los músculos anteriores del brazo son tres. El primer músculo es el córaco braquial. Córaco braquial. Nace en la apófisis coracoides y se inserta en la cara anteromedial tercio inferior del húmero. Córaco braquial. Desde la apófisis coracoides hasta la cara anteromedial del tercio inferior del húmero, ¿ok? El córaco braquial es un músculo muy importante, nos ayuda en la aducción y rotación interna. Está inervado por un nervio que se llama el músculo cutáneo. Tengan en cuenta una cosa, el nervio músculo cutáneo perfora el músculo coracobraquial. En las preguntas es muy clásico preguntar cuál es el nervio que perfora el músculo coracobraquial. La respuesta es el músculo cutáneo. O de lo contrario, el nervio músculo cutáneo, ¿qué músculo perfora? El coracobraquial. ¿Ok? Parte de los músculos anteriores. Primer músculo. El segundo músculo se llama bíceps braquial. El bíceps braquial tiene tiene dos tendones, un tendón largo y un tendón corto. El tendón largo nace en el tubérculo supraglenoideo de la cavidad glenoidea. Acuérdense que por encima de la cavidad glenoidea hay un pequeño tubérculo que se llama el tubérculo supraglenoideo. Ahí nace el tendón largo, rodea la cabeza del húmero y luego se va a acomodar en la corredera bicipital del húmero. Miren ustedes. El tendón corto nace en la apófisis coracoides. Acuérdense entonces cuáles son los músculos que se insertan o nacen en la apófisis coracoides. Pectoral menor, el coracobraquial y el tendón corto del bíceps braquial. Por si acaso les preguntamos en el examen, ¿ok? El tendón corto nace en la apófisis coracoides. Los dos tendones, tendón largo y tendón corto, se unen y ambos se van a pues terminar de insertar, como ustedes están viendo, se van a terminar de insertar en la tuberosidad del radio, en el radio, ¿ok? Es un flexor del antebrazo sobre el brazo. Está inervado por el nervio músculo cutáneo, igual que el primer músculo, que el coracoid braquial. El tercer músculo se llama braquial o braquial anterior también. Como ustedes están viendo, nace en toda la mitad inferior de la cara anterolateral y anteromedial del húmero. Y desde ahí sus fibras musculares vienen a insertarse a la tuberosidad del cúbito. También es un músculo flexionador del antebrazo sobre el brazo. Si quieren, flexiona el codo, ¿ok? Está inervado por el músculo cutáneo. Ahí ustedes tienen el bíceps con su tendón largo, su tendón corto y su inserción en la tuberosidad del radio. Y ahí ustedes tienen el braquial anterior que nace en la parte anterolateral y anteromedial del húmero desde el tercio medio y va y se inserta en la tuberosidad del cúbito, en el hueso del cúbito. Estos tres músculos estos tres músculos que les acabo de mencionar, ¿cuáles eran? Recuérdense, el coracobraquial, el coracobraquial, el braquial anterior y el bíceps braquial son músculos flexores del antebrazo sobre el brazo, músculos flexores del codo. Están inervados por el nervio músculo cutáneo, rama del plexo braquial. ¿Ok? ¿Cuál es el músculo posterior del brazo? El músculo posterior del brazo es el tríceps braquial, que como ustedes están viendo tiene tres cabezas. Un tendón largo que se inserta en la tuberosidad infraglenoidea por debajo de la cavidad glenoidea de omóplato. Y luego ese es el tendón largo, tiene una cabeza lateral y una cabeza medial que como ustedes están viendo nacen en la parte posterior
en la cara posterior del hueso del brazo, ¿no es cierto? Del húmero. Entonces, como ustedes pueden ver en esta figura, el tendón largo nace en la tuberosidad infraglenoidea. Ahí están viendo la cabeza lateral. Si sacamos la cabeza lateral, nos vamos a quedar con la cabeza medial. Los tres músculos, los tres tendones, si quieren, se insertan en el olecranon, ¿ok? Este músculo, el tríceps es un músculo extensor, extiende el antebrazo, ¿ok? Si quieren, extensor del codo. En la parte posterior hay un pequeño músculo que se llama el anconio. El anconio viene desde el epicóndilo lateral del húmero hasta el olecranon también de la misma manera. También es un extensor. El músculo, el músculo que les estoy diciendo, el tríceps y este pequeño músculo, el anconio, son inervados por el nervio radial. En la parte posterior del brazo, del antebrazo, pues está fundamentalmente el nervio radial. No se olviden, ¿ok? El nervio radial. Aquí ya empieza el nervio radial. En la parte anterior del brazo, acuérdense, en la parte anterior del brazo, inervando los músculos anteriores del brazo, está el nervio músculo cutáneo. Inervando los músculos posteriores del antebrazo, está el nervio radial. ¿Ok? Bueno, eso es todo en cuanto a los músculos del brazo.